7:20 de la mañana, la cifra de menores asesinados este año en el país es alarmante, van 344, es decir que cada 2 días en promedio muere de manera violenta un niño en el país. Ante ese panorama, el gobierno lanzó una gran alianza para frenar la violencia contra los niños. ¿Cuál es la meta que se busca? ¿Qué pasará además con las denuncias, las judicializaciones? Para hablar del tema, hoy vamos a echar lápiz en el tablero Caracol con la directora del ICBF, Juliana Pungilupi. Directora, bienvenida a Noticias Caracol. Muy buenos días, Catalina. Mil gracias por la invitación. Ante ese panorama, cada 2 días 3 niños asesinados mueren de manera violenta. Ustedes han lanzado esta alianza por los niños. Cuéntenos en qué consiste esa alianza. Pues bueno, esta alianza busca principalmente convocar a toda la sociedad. Claramente esta es una problemática que que trasciende al gobierno por el componente cultural que tiene. Y esta alianza, como aquí lo tienen en el tablero, tiene principalmente 4 componentes. Sí. Tiene los entornos protectores. Los entornos protectores. Que lo más delicado, tranquila directora, es que en esos entornos protectores pues también estamos viendo que los principales sitios donde se comete esa violencia contra los niños es su propia casa. Exactamente, los entornos donde los niños pasan el tiempo no están siendo entornos que los protegen, sino los están vulnerando. ¿Cuáles son esos entornos? El hogar, sí, las escuelas, el entorno digital, que claramente están pasando mucho tiempo accediendo al Internet. Y eso ya es una realidad también. Y eso ya es una realidad. Y también el entorno, las calles, que es en los parques donde están accediendo a la recreación. ¿Qué es esto de las aptitudes para la vida? Aptitudes para la vida es lo que ellos necesitan para crear su proyecto de vida, sí, para salir adelante, para prepararse, para ser personas y para salir adelante. Y ahí incluye algo muy importante, y es tener capacidades de autoprotección. Sí. Y ahí hay el tema de la denuncia. Ellos tienen que saber cuáles son las rutas para poder acceder a los canales de denuncia y pedir ayuda, porque si en sus mismas casas están siendo vulnerados, tienen que saber por fuera cómo acceder a la institucionalidad, es decir, al Estado, que es el que los va a proteger, porque si sus padres y sus madres no los están protegiendo, pues el Estado los va a proteger. Esa denuncia, esa ruta va muy de la mano con lo que es el tema del marco legal, supongo. Correcto, el marco legal es todo ya el tema de los proyectos de ley que tenemos en curso. Aquí hay 3 proyectos de ley muy importantes: el proyecto de ley contra el castigo físico, sí, el proyecto de ley que ha anunciado el presidente de la República para el castigo físico, perdón, es similar al que se aprobó en España, que castigaba a los padres. Exacto, que también castigaran violentamente en Francia hace menos de un mes, el de la cadena perpetua. Y ahí también está el que anunció ayer el presidente de la República, de la no prescriptibilidad de los delitos contra menores de edad. Y ahí está el de registro de abusadores sexuales, que ya lo hemos ido anunciando. Bien, y la atención oportuna también hace parte de uno de los componentes de la alianza. ¿En qué consistía? Y ese está también ligado al tema de la denuncia. Si incitamos a los niños a que denuncien, pues claramente tenemos que responderles bien. Y ahí está nuestra línea 141, si nos llaman a pedir ayuda, si llaman a la 123 de la policía a pedirnos ayuda, pues tenemos que estar respondiéndoles de manera oportuna y eficiente. Bueno, justamente lo que ustedes buscan es que con estos componentes, ya conociendo las rutas de denuncia, ya teniendo un marco legal importante, esta sea la tasa de reducción para el año 2022, ¿cierto? Exacto, y esto también hay que destacar que esta es la tasa más ambiciosa que ha tenido cualquier gobierno en materia de reducción de la violencia contra los niños. Esto, ¿cómo se traduce? Que más de 16,000 niños habrán sufrido menos de violencia en sus hogares y en el país. Menos, o sea, ya serían para 2022 16,000 niños menos que estarían afectados por temas de violencia física, psicológica en el país. Una meta bastante ambiciosa, como lo dice usted, pero que está contrastando con un diagnóstico impresionante, directora. Mire las cifras: 9.569 procesos administrativos de restablecimiento de derechos, es decir, 53 diarios en plata blanca. ¿Esto qué significa? Son denuncias, son casos de maltrato físico, abusos, homicidios. ¿Cómo lo traducimos a la gente?
es una cifra alta, pero al mismo tiempo es la respuesta que está dando el Estado. Estos son niños que están siendo atendidos por el ICBF, es decir, que buscaron ayuda del ICBF y que sus derechos están siendo restablecidos, que fueron vulnerados, pero que están siendo atendidos por el ICBF, y en este momento hay un defensor de familia acompañándolos. Pueden estar en una institución del ICBF o pueden estar siendo acompañados por el ICBF porque su familia no está siendo un entorno demasiado, digamos, pueden seguir estando con su familia porque el victimario no es un miembro de la familia, o sea, su familia sigue siendo garante. Pero cuando sí lo es. Cuando sí lo es, ya están en un internado del ICBF, es decir, el ICBF lo tuvo que retirar de su familia. Pero todos estos 9.569 procesos quiere decir que hay un niño con un tipo de vulneración, pero lo bueno es que tiene un defensor de familia. Hay alguien del Estado acompañándolo, verificando que su proceso de vulneración se restablezca y que va a salir adelante, y que estamos haciendo todo lo posible para subsanarle esa vulneración. Directora, también en el tema de violencia física, una encuesta reciente revelaba que el 38% de las personas o de los menores de 18 que habían dicho que sufrieron violencia física eran hombres, 27% mujeres. En otros casos las mujeres superan en cifras también. Ese tema de la brecha de género también es importante. ¿Cómo se va a combatir el tema de la brecha de género con esta nueva alianza? Esta encuesta de violencia, que además hay que destacar el liderazgo del Ministerio de Salud con esta encuesta, que es la primera encuesta en el país que mide prevalencia de violencia, y fue una encuesta además de estándares internacionales que se le contrató al Centro para la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Nos dice dos cosas: que a los niños los están afectando las violencias de maneras distintas, los niños y las niñas. Las niñas están siendo vulneradas por dos tipos de violencia más que los niños. Las niñas están siendo, la violencia que las afecta más es la psicológica y la sexual, que si ves, eso ahí nos está diciendo que hay unos temas de estereotipos muy fuertes. El tema de que sea sexual, pues claramente es el tema de que la mujer siempre está estereotipada, que es un objeto sexual, y la psicológica también, porque a la mujer siempre pues se le tiende a hacer... Eso es también el reto del cambio cultural que se plantea en la alianza. Y el hecho que a los niños sufran más violencia física es por ese machismo, que creen que el niño de una u otra forma resiste más el tema físico, ¿no? Entonces ahí hay todo ese bagaje cultural, y como usted lo decía, pues los estereotipos y ese fondo cultural que se tiene que abordar. Entonces, ¿cómo se va a romper esa brecha de género? ¿Cuál va a ser esa lucha? Con un abordaje y un enfoque de género que va a tener toda esta estrategia. 41% de los menores han sufrido maltrato físico, psicológico o sexual en Colombia. Es que recordamos, bueno, son muchos los casos recientes, lamentablemente. Nada más ayer aparecía en Medellín una niña, el cuerpo de una menor que había estado desaparecida, menor de 12 años, y pues lo que se preguntará la gente en la Casa de Directoras, ¿qué va a pasar con por lo menos esto? Los tiempos de respuesta a las denuncias. Solo las mujeres, cuando van a poner una denuncia de maltrato físico, se revictimiza. Ahora, para los menores, ¿qué va a pasar? ¿Quién debería estar detrás de todo eso para agilizar primero los tiempos de la denuncia? Exacto, esas son las 4 apuestas transformadoras que mencionábamos ayer en el lanzamiento de la alianza. Son la creación de un grupo intersectorial especializado. ¿Por qué se va a crear este grupo intersectorial especializado? Porque uno de los principales problemas que tenemos en el país es la alta impunidad. ¿Por qué hay alta impunidad? Pues porque claramente, exacto, por el tema de que solo el 3.3 de los casos son judicializados. ¿Y por qué? Porque hay una debilidad en la recolección de las pruebas que está a cargo de la policía y del CTI. Y la misma parte investigativa está muy débil, y lo reconocen tanto la policía como la fiscalía, y por eso este grupo intersectorial va a fortalecer esas dos partes. Y por otro lado está toda la parte de la judicialización. No hay jueces especializados en estos casos, y yo siempre lo he mencionado, los niños, cuando hay un caso en la parte probatoria que involucra a un niño con un adulto, el niño siempre tiene una desventaja frente al adulto. Por lo tanto, los jueces tienen que tener en cuenta esa diferenciación, y todo este grupo especializado va a tener eso en cuenta, y vamos a capacitar a los jueces para que a la hora de
tener en cuenta el proceso probatorio, tengan en cuenta al niño y el niño por su debilidad no lo tengan, pues no termine perdiendo en el proceso judicial. Y los casos no terminen siendo archivados porque no hubo suficiente prueba y porque la defensa del niño fue débil, pero es débil pues por la propia desventaja del niño. Directora, entonces para eso se necesitan capacitar a los jueces. Todo este grupo intersectorial, termino, va a apuntarle a eso y tenemos que apuntarle a acabar con la impunidad. Y quiero destacar que la mejor herramienta disuasiva es la judicialización. La judicialización, el endurecimiento de penas, pero también esto juega muy en contra con el tema de solo el 3.3% de los casos judicializados que logran esa condena. Esperemos entonces que ese grupo intersectorial, directora, arroje este tipo de resultados que la gente está esperando con esta gran alianza, que se traduzca en ese tipo de cosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Mil gracias, qué pena, es un tema muy complejo y es difícil de resumir, pero esperamos, ahí vamos, todo esto es un tema, lo que quiero hacer una última aclaración es que esto no solo va a ser un tema de política pública, sino de transformación cultural, porque acá hay una normalización y por eso ustedes, los medios, juegan un papel muy importante y estos espacios de sensibilización y de pedagogía hasta cierto punto es muy importante. Entonces, gracias por este espacio. A usted, directora, y ahí también le recordamos a ustedes la encuesta de Facebook, nuestra pregunta del día, que es: ¿qué hace usted si es testigo de un caso de violencia contra menores de edad? ¿Interviene o no hace nada? Así van las votaciones. Interviene 87%, no hace nada el 13%. Tenemos 4.800 votos para que ustedes sigan participando. Directora, muchísimas gracias. Feliz día. ¿Qué tal a todos? Que esté muy bien. Gracias por salvarme ahí.